Cuando nosotros empezamos, cuando nosotros empezamos a entender la biomecánica y que empezamos a entender cómo funciona esto aplicado al trabajo deportivo, no solamente nos va a ayudar a mejorar nuestra postura, nos va a ayudar a mejorar nuestra técnica. En mi caso fui entrenador, de hecho todavía tengo varios atletas de alto rendimiento, competidores también en el ciclo panamericano, centroamericanos y el Caribe, centroamericanos. Y a veces fui entrenador también por mucho tiempo de atletismo, especialmente de velocidad. Y me especialicé en atletas de velocidad. Me especialicé luego también en toda la parte de pesas, en levantamientos olímpicos. Y un pequeño cambio, un pequeño ajuste puede significar un gran cambio en el resultado de nuestros atletas. Así que me gustaría conocer un poquito más de ustedes. Si ustedes están aquí, pónganme, si ustedes están aquí porque ustedes son entrenadores deportivos, pónganme la palabra entrenador. O sea, si ustedes están aquí porque quieren entender mejor la biomecánica de los atletas, tienen personas con las que ustedes trabajan, están como instructores de pista de los gimnasios, eh, y están aquí porque quieren aprender aún más de cómo mejorar la técnica y especializarse en esta parte de la biomecánica, pónganme la palabra entrenador. Si ustedes están aquí porque quieren mejorar sus capacidades deportivas y su técnica, o no están seguros si están haciendo la técnica correcta o cómo deberían de hacer la técnica, pónganme aquí la palabra atleta, porque lo quieren practicar para ustedes, para entender más la biomecánica, para los propios ejercicios que estoy trabajando y que estoy haciendo directamente. ¿Ok? O sea, aquí veo, perfecto, aquí Dani nos pone entrenadora, Edgar entrenador, Jorge entrenador, ok, iPhone, ¿quién eres iPhone? Ponme aquí tu nombre para saber de dónde eres. Entrenadora, atleta, quiero ser entrenador, dice acá, iPhone Mónica, ok, y listo, Mónica. Atleta, Cristian, entrenador o atleta, ok, perfecto. Vamos a ir diciendo ejemplos desde los dos puntos de vista, ya sea si ustedes son entrenadores. De pesas, son entrenadores de pistas, son entrenadores deportivos. La biomecánica nos va a ayudar en todos los aspectos, ¿ok? Isabela dice ni atleta ni entrenador, quieres aprender, ¿ok? Muy bien, entonces me imagino que estás entrenando y quieres empezar a hacer ejercicio con una buena postura y con una buena técnica, que sería lo correcto, ¿verdad? Así que vamos a empezar, lo voy a poner aquí en una presentación que les tengo preparadas para el día de hoy. Eh, un poquito para entender, yo vengo, de hecho yo, cuando yo empecé en el mundo del deporte, yo hice atletismo, corrí los 400 metros, fui campeón centroamericano 3 veces, corrí los 100 metros, corrí los 200 metros, fui decatleta, fui jugador de básquetbol. Y vengo de una escuela en donde los entrenadores que yo tuve como atleta le decían a uno: vamos, tenés que mejorar, tenés que ir más rápido, tenés que levantar más peso, tenés que poner la espalda recta, pues, ¿no? Y ese era el método para que uno lo hiciera mejor, ¿no? Era gritar más fuerte, ¿no? Y tuve muchos entrenadores que su forma de mejorar el rendimiento deportivo era a través de gritar más fuerte, ¿no? Y, y funciona hasta cierto punto, pero siempre vamos a tener un límite porque evidentemente si no estoy haciendo una buena técnica, entonces por mucho que yo grite, por mucho que yo me frustre, por mucho que yo descargue toda la rabia que tengo contenida con mi atleta no va a poder saber exactamente qué es lo que tiene que mejorar. Entonces, dentro de esto, de hecho, me recuerdo una ocasión con uno de los entrenadores que me decía, estaba lanzando yo jabalina, y me decía, es que lanza mejor, ¿no? Y yo le decía, pero lo estoy haciendo bien, ¿no? Y él decía, pero mejoralo, tenés que lanzar más lejos. Y me acuerdo que una de nuestras frustraciones y nuestras peleas, yo le digo, pues enséñame cómo tengo que lanzar más lejos, explícame. Y me recuerdo que esa era la forma de entrenar en ese entonces. Y ahí viene yo cuando yo empecé a conocer un poquito más de la ciencia del deporte, estuve en la universidad en Ole Miss, en Mississippi, ahí aprendí muchísimo del coach, del head coach en Estados Unidos. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, que luego me inspiró a profundizar y especializarme en la biomecánica, es de que una de las diferencias que yo vi, el entrenador
es un entrenador que tiene digamos que en su portafolio de atletas al menos 6 medallas olímpicas, ¿no? Cuando uno tiene como entrenador 6 medallas olímpicas, ya no es solamente el talento que uno recluta, sino que el sistema que uno tiene, ¿verdad? Entonces, ese sistema, a veces hay entrenadores que tienen una medalla olímpica y es la única en toda su carrera y tenemos un gran talento, pero cuando ya tienes 16, 7, 8 récord del mundo, ¿no? Algo esa persona está haciendo bien. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que él, a la hora de corregir, no corregía gritando, corregía moviendo partes del cuerpo, ¿no? Explicando, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención que luego, cuando fui entendiendo, él aplicaba la biomecánica para los entrenamientos, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo aprendí, donde no tenemos que levantar tanto peso, no tenemos que levantar mucho peso para lograr ciertos objetivos, donde ya fui aprendiendo más la biomecánica, no solamente porque cuando aprendí biomecánica para el deporte en general. Y luego ya fui aprendiendo la biomecánica de pesas. Entonces, vamos a partir desde un principio de que no se trata de levantar más peso. Y de hecho, vamos a aprender que una de las cosas que aprendemos en biomecánica es de que cuando corregimos el peso, no lo corregimos, de hecho, no lo corregimos con peso, ¿no? Lo corregimos siempre de forma isométrica. Y uno de los grandes errores que muchas veces se comete es querer corregir, cuando estoy levantando una sentadilla, querer corregir la sentadilla cuando ya tengo 60, 70, 80, 90 kilos y estoy trabajando con mi 70, 60% de mi 1RM, ¿no? Ahí va a ser casi imposible poder corregir una postura, sino que lo tenemos que corregir con ciertos fundamentos que iremos aprendiendo el día de hoy. ¿Ok? Así que vamos a ver, un poquito para hacer, vamos a ir rápido con este aspecto porque tenemos solamente 45 minutos, pero me gustaría, dentro de esto, cuando hablamos de biomecánica, tenemos que entender las dos palabras. Bio, que significa de la biología, ¿no? Todo lo relacionado con seres vivos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con movimiento. En este caso estamos estudiando uno de los seres vivos que en teoría es el ser más inteligente que tenemos en toda la Tierra. A veces cuando vemos estas guerras y estas cosas que pasan en el mundo, a veces nos cuestionamos y decimos, ¿realmente somos los animales evolucionados que nos destruimos a nosotros mismos y destruimos al planeta? No es un tema de hoy, pero que cabe. Entonces, bio significa el estudio de todos los seres humanos. Y mecánica es el estudio del movimiento y el equilibrio en los cuerpos. Entonces, vamos a ver cómo la biomecánica, dentro de esto hay diferentes formas de estudiar la biomecánica o diferentes, digamos, ramas, ramificaciones que se estudian. Tenemos las personas que estudian la biomecánica para aplicar, si ustedes ven las máquinas que hoy en día tenemos, son especialidades de personas que se dedican a la biomecánica para mejorar, para integrar máquinas que sean funcionales para trabajar ciertos músculos en el gimnasio. Entonces, hay muchas máquinas que, por ejemplo, hoy en día han salido del mercado, no porque sean malas. Por ejemplo, la barra T. Los que llevan mucho tiempo entrenando se recordarán que antes estaba la barra T en los gimnasios para hacer espalda. ¿Eh? Esa barra T ha ido desapareciendo poco a poco, ¿no? Y la gente dice que la barra T ha desaparecido en los gimnasios eh, porque es muy lesiva. Y en su momento, cuando los creadores de la barra T, ¿no? Llegaron, no es de que en sí la barra T sea muy lesiva, sino que muchas personas no tienen el suficiente rango de movimiento para poder mantener la cadera, no tienen rango de movimiento en la cadera, y eso perjudica la posición de la espalda, por lo cual muchas personas se lesionan. No porque la barra T no funcione como máquina y porque no haya funcionado como máquina en mucho tiempo. Pero como tenemos una cadera demasiado rígida, no nos posiciona de una manera correcta para hacer la técnica correcta. Por lo cual, lo que empezaron a estudiar los especialistas en biomecánica es de qué manera podemos crear otra máquina que elimine la necesidad de tener un buen rango de movimiento de la cadera y consiga tener el mismo objetivo. Entonces, ya le pusieron un colchoncito que pueda pegarse como un soporte al pecho, ¿verdad? Liberaron la tensión de la cadera, por lo cual este soporte llega desde el tórax
la parte abdominal y nos queda, pues prácticamente nos queda aquí abajo los pies y eliminamos la presión de tener que tener un buen rango de movimiento de cadera, ¿no? Pues van surgiendo nuevas máquinas por eso. Sin embargo, muchas de estas máquinas, cuando nosotros trabajamos con pesas, nos damos cuenta que vamos perdiendo ciertas habilidades y ciertos rangos de movimientos que deberíamos de establecer cuando trabajamos o cuando trabajamos, por ejemplo, barras olímpicas, cuando trabajamos pesos libres, trabajamos movimientos compuestos, trabajamos con mancuernas. Son habilidades que en sí o debería de estar teniendo. Entonces podemos tener personas que son muy fuertes, pero con poco rango de movimiento, pocas habilidades y cuando se van a trabajar, esta misma persona que está acostumbrada solamente a trabajar en máquinas, empieza a trabajar con sentadillas, con desplantes, con bench press, y luego aquí vienen ciertas lesiones, no porque no sean fuertes las personas, sino porque no tuvieron ni nunca desarrollaron el rango de movimiento o la fuerza articular suficiente para trabajar los movimientos compuestos. Por lo cual, estos especialistas pues han creado nuevas máquinas. Hoy en día ya hay máquinas que incluyen, que son un gimnasio completamente en casa, ¿verdad? Que ahí tienen, podemos trabajar las fuerzas, podemos trabajar los movimientos, podemos trabajar muchísimas cosas en una sola máquina que han salido para optimizar también los movimientos que podemos alcanzar en un trabajo de fuerza, ¿verdad? Pero todas estas, digamos que esta especialización en biomecánica se dedica a mejorar las máquinas, ¿verdad? De que tenemos en los gimnasios, que se venden y demás. Y muchos de esos especialistas son ingenieros de las mismas empresas como Cybex, que importan máquinas a todo el mundo y que luego también han emprendido y que han puesto sus propios gimnasios, etcétera, etcétera, y que los tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente digamos que una de las preguntas que muchas veces estos especialistas en biomecánica es de qué manera podemos trabajar que las personas puedan integrar sin la necesidad de un entrenador, ¿no? Esto hasta la fecha todavía no es posible porque un entrenador necesita ser parte del proceso del resultado de un atleta. Y ahorita vamos a entender un poco mejor por qué y cómo el entrenador puede marcar ese cambio radical para una persona que entrena sin un entrenador y una persona que tiene un entrenador que lo esté acompañando en este proceso. ¿Ok? Ahora, dentro de las otras especializaciones está todo el trabajo el trabajo biomecánico para la prevención de lesiones. ¿Bien? Entonces aquí donde ya la biomecánica es interesante para un fisioterapeuta, para un médico que quiera aplicar la biomecánica para que el atleta no se lesione, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver ciertos ejercicios y ciertos test de movimientos que tenemos que saber, análisis que tenemos que saber de nuestro atleta, hasta dónde puede llegar su recto femoral, hasta dónde puede llegar el isquiotibial, hasta dónde puede llegar su rango de movimiento de cadera, su columna, manguito rotador, etcétera, etcétera, y qué ejercicios específicos podemos ponerle a un atleta para que pueda seguir haciendo pesas, fuerzas, incluso al alto rendimiento y reducir gran parte de las lesiones que podemos trabajar. Y luego está toda la parte de los estudios de la biomecánica para el rendimiento deportivo, ¿verdad? Entonces, estos tres, digamos que pilares son los que vamos a utilizar para hacer los diferentes análisis que les voy a poner acá. Por ejemplo, podemos hacer el análisis de electromiografía. ¿Ok? Estos no sé si ustedes han visto, por ejemplo, hay varios videos en YouTube de atletas que les hacen un análisis, y de hecho los equipos de fútbol utilizan este tipo de análisis, son análisis de contracción y relajación neuromuscular. Y son como los electrodos, que ustedes no sé si los han visto, los electrodos que se le ponen a los atletas, les hacen un test. ¿Y qué es lo que va a medir la electromiografía? Va a medir en qué momento el atleta tiene mayor contracción del músculo, en qué momento tiene menor contracción del músculo. ¿Para qué nos permite saber esto? Nos permite saber, por ejemplo, en una sentadilla. Vamos a ver si alguien nos puede responder. Pero ¿qué piensan ustedes cuando estamos trabajando la sentadilla? En el movimiento excéntrico, que es el movimiento descendente, o sea, cuando vamos hacia abajo, de la sentadilla, ¿cuáles son los músculos que más se contraen? ¿Cuáles pensarían ustedes? Vamos a ver si alguien me pone aquí la respuesta. Los movimientos, los músculos que más tienen con más alto nivel de contracción en el movimiento excéntrico, que sería el movimiento cuando vamos hacia abajo en la sentadilla, en descenso. ¿Mm?
Que Patrick pone los cuádriceps. ¿Alguien más? ¿Alguien dice otro músculo? Músculos principales, ¿ok? Cuádriceps, 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 cuádriceps. Ok. El movimiento, según los estudios del EMG, nos dice, aquí iPhone nos lo pone, ¿verdad? Es principalmente los isquiotibiales. Como aquí Fernando Asmitia nos lo puso, son los isquiotibiales el que más contracción tiene en el movimiento excéntrico. Cuando el movimiento llega de forma isométrico, el que más trabaja es el glúteo, dependiendo si llegamos a un rango de movimiento completo. Cuando nosotros vamos en movimiento ascendente, cuando es el movimiento concéntrico, el músculo que se contrae de forma principal o el que más EMG tiene, ¿verdad? Que EMG sería las siglas para Electromuscular Growth, ¿no? Es el cuádriceps. Entonces, los grandes grupos de esos tres grupos musculares trabajan en una sentadilla. Trabaja el isquiotibial, trabaja el glúteo, trabaja el cuádriceps, pero no todos se activan a la misma intensidad durante todo el movimiento. Por lo cual, cuando yo enseñe la propiocepción, que es esta conexión entre mente y músculo, yo tengo que entender cuándo yo voy a conectar mente-músculo. Cuando voy hacia abajo, sé que los isquiotibiales forman parte por la ley de la gravedad no se venga hacia abajo el peso que estoy levantando, que estoy sosteniendo, ¿no? Y el glúteo que de forma isométrica pueda sostener junto con la cadera todo el cuerpo en una misma posición y el cuádriceps que va a ser el propulsor del movimiento, en el movimiento concéntrico ascendente, ¿ok? Es en donde nosotros ya vamos a entender. Entonces, solamente entender esta parte nos ayuda a saber ¿cuándo le voy a pedir a mi atleta que tenga esa conexión mente-músculo y qué músculo específicamente debería de estar sintiendo? ¿Ah? Entonces, cuando mi atleta tiene predominancia en el movimiento excéntrico del cuádriceps, ya tenemos que evaluar diferentes aspectos dentro, ya sea si tenemos un cuádriceps demasiado cargado, tenemos un cuádriceps con demasiada fatiga o ácido láctico acumulado, y tenemos que liberar esa tensión, esa carga que tiene el cuádriceps acumulada del entrenamiento, o no tenemos un buen rango de movimiento de cuádriceps o de glúteos o isquiotibiales, por ejemplo, y el cuádriceps hace un esfuerzo que no debería estar haciendo. Por lo cual, cuando corregimos estas cosas, el atleta ya logra sentir el músculo que debería estar trabajando en cada movimiento. Entonces, esto pasa muchas veces cuando no tenemos la biomecánica. Muchos atletas dicen, es que yo cuando bajo en cuádriceps, cuando bajo en la sentadilla, siento el cuádriceps todo el tiempo y no siento ni glúteo ni siento isquiotibiales. Aquí es donde tenemos que hacer un análisis, ¿no? Ya hacemos todo un análisis completo para saber qué en la técnica la persona está haciendo de forma incorrecta para poder corregir y que la persona pueda sentir donde se debería sentir el movimiento. ¿Ok? Entonces, dentro de esto vamos a entender que hay una especialización, digamos, de la biomecánica que se dedica a hacer estos estudios, ¿verdad? Y nosotros, pues, prácticamente de esos estudios, de los que vengan a la formación y al diplomado en biomecánica, van a tener, pues, un resumen de todos los ejercicios que tenemos con solectomiografía para saber cuáles son los ejercicios que más EMG tienen, ¿verdad? Por ejemplo, el paraglúteo. El ejercicio de los que más EMG tiene contracción muscular, por ejemplo, es el hip thrust. Entonces, si yo quiero aumentar glúteo, ¿ya? Y quiero trabajar un aumento de masa muscular y quiero crear esa hiperplasia, esa fuerza máxima en el glúteo, uno de los ejercicios que sí o sí tendría que estar trabajando va a ser el hip thrust, ¿ya? Porque el hip thrust tiene alto EMG en el glúteo. Entonces, yo puedo crear una rutina de entrenamiento en donde tenga mis ejercicios, incluyan bajo EMG o el rango de movimiento que tengo me disminuye incluso el EMG, o sea, la contracción muscular, y voy a estar entrenando y no viendo resultados completamente. Porque la selección de los ejercicios que estoy haciendo no me ayuda a crear esa contracción muscular completa o el rango de movimiento que yo tengo no me facilita lograr trabajar esa contracción completa. Por lo cual, una vez entendiendo esto, vamos a ser más precisos, vamos a saber exactamente cómo trabajarlo y cómo dejarlo. ¿Okay?
Ok, aquí voy a responder un par de preguntas que dice que es el ácido láctico. El ácido láctico se acumula principalmente, viene del ácido que se acumula en nuestro sistema digestivo, ¿no? Y a través de un entrenamiento de donde utilizamos la glucólisis anaeróbica, se llama glucólisis anaeróbica, y el cuerpo va a crear más ácido en el organismo. Y si tenemos una dieta que es muy ácida y poco alcalina, ese ácido se va a acumular. Ese mismo ácido también se puede acumular dentro del músculo y se queda en el músculo como como una contracción, como una capa que permite y que limita el movimiento del músculo. Entonces, EMG significa Electromuscular Growth, o sea, el crecimiento muscular de electromiográfico. Sería como la traducción al español. ¿Ok? Entonces, eso sería que es justamente lo que estamos viendo acá. EMG es prácticamente el estudio de la electromiografía y al estudio específicamente de los movimientos de todos los ejercicios de pesas. ¿Ok? Ahora, tenemos la otra que se llama la cinemática. La cinemática, ya es donde nosotros nos vamos, aquí es lo que, aquí está mi especialidad dentro de la biomecánica, es entender y trabajar a través de la cinemática, que es el estudio de la posición, la orientación, la velocidad, la aceleración del cuerpo. Podemos hacer dos estudios, tanto cualitativo como cuantitativo, ¿ok? Que nos va a ayudar a saber el movimiento de nuestro atleta. ¿Qué del movimiento de nuestro atleta? Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo tengan un poquito más claro de cómo se haría un análisis cinemático, ¿ok? Para un atleta, ¿qué es lo que tenemos que observar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Porque hay ciertos rangos que tenemos que observar que nos van a ayudar a entender un poco mejor de dónde puede venir el acortamiento de nuestro atleta. ¿Ok? Rebeca, si quieres, porque tu pregunta es un poquito más específica, la voy a dejar aquí, la voy a pinear un poquito y la vamos a dejar ya de último, porque es un poquito más específica, que así aprovechamos ir adelantando con esto. ¿Ok? Entonces aquí te pineo tu pregunta y al final de la conferencia te la respondo. ¿Ok? Luego tenemos análisis dinámicos, ¿ok? Que eso es prácticamente comprender la distribución de la fuerza y la interacción entre el cuerpo y el medio ambiente. Aquí es donde viene todos los análisis, por ejemplo, la pista para correr en atletismo, el asfalto para correr, el cemento, cómo afecta el cemento para correr en asfalto, cómo afecta trabajar la polea en lugar de mancuernas, cuál es la diferencia de trabajar con banda elástica. ¿Cuál es la diferencia de trabajar un mismo músculo con barra olímpica? Todas esas cosas que competen al medio ambiente, eh, o por ejemplo para un tenista, ¿verdad? En lugar de, es distinto jugar un partido de tenis en asfalto a jugar un partido de tenis en arcilla, ¿verdad? Entonces, todos estos estudios ya se van a ver una persona, un atleta, por ejemplo, en atletismo, que quiera correr en pista, su entrenamiento y su necesidad y su carga tanto para el tobillo, para todos los tendones y articulaciones de la rodilla, ¿no? Son distintos a alguien que va a hacer una 10K en asfalto. Entonces, estas demandas del ambiente las estudia la dinámica y aquí ya podemos trabajar un poquito más. Por lo cual el anterior y esta van de la mano. Y la antropometría, pues son todos los estudios, los análisis antropométricos, que ya sería del cuerpo, tanto la geometría de nuestro atleta, qué tipo de fibras tiene, ¿verdad? Y aquí, aunque no voy a profundizar tanto, pero les dejo aquí con la idea de que tenemos principalmente tres tipos de fibra, todos los seres humanos, los seres humanos independientemente de qué ejercicio trabajamos, las fibras rápidas, las fibras fuertes y las fibras resistentes, ¿verdad? Que son fibras que ya tenemos más una predominancia por genética y aquí estudiamos para saber dentro de esas dimensiones corporales cuál es la predominancia en fibras, cuál es la distribución de las masas, si tenemos un fémur corto con un fémur largo, ¿verdad? Y a veces pensamos que una persona que está haciendo una sentadilla, por ejemplo, que tenga un fémur corto, va a poder llevar la espalda más recta. El fémur largo, lo que hace el fémur largo cuando baja la persona, la columna hace esto. Y, y está haciendo bien la técnica, ¿no? Pero como tiene fémur largo, la columna para ajustarse tiene que hacer esto, y alguien de fémur corto, la columna puede ir un poquito más recta a la hora de hacer. Los dos están haciendo bien, pero
a través de su antropometría vamos a entender que la posición de la palanca que estamos trabajando, ¿no?, es distinta, por lo cual no me voy a frustrar con una persona que tiene un fémur corto, fémur largo, igual los brazos, brazo corto, brazo largo, va a influenciar también en la técnica que yo voy a hacer. Entonces, es por eso que entender la biomecánica nos ayuda a entender que no todas las personas ni no todos los atletas que nosotros trabajamos son iguales. Todos tienen, incluso para los que son, para los que ya sacaron la certificación de fitness coaching, sabrán de que todos tenemos tres somatotipos de cuerpo, ¿verdad? Que es el ectomorfo, mesomorfo, el endomorfo. Todas las personas responden de forma distinta a un estímulo de entrenamiento. Y si nos vamos más a la especialización de biomecánica, vamos a entender más especificaciones del por qué ciertas personas pueden mejorar una técnica, por qué a otras personas les cuesta más mejorar la técnica y cómo podemos crear un plan para que la persona pueda tener una técnica ideal. ¿Ok? Y hablo ideal porque no trabajamos con la técnica perfecta. ¿No? No hay algo como una técnica completamente perfecta, pero como tenemos diferentes variaciones, tamaños, cuerpos, fibras, entonces la técnica ideal nos ayuda a saber cuáles son los requisitos ideales para este atleta con el que estoy trabajando. ¿No? Y eso me va a ayudar a entender cuáles son los tipos de atletas con los que puedo llegar a trabajar y cuál sería, cómo puedo llegar a desarrollar esa técnica ideal. ¿Ok? Entonces, estos son, digamos, que los métodos que podemos nosotros que entendemos. Entonces, vamos a hablar de los tres principios, ¿ok? Que podemos utilizar ya específicamente la biomecánica de pesas. Pero antes me gustaría que me pusieran aquí en el chat, ¿cuál es, para ir especificando? Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con el bench press. Pero me gustaría saber, ¿cuáles de los ejercicios a ustedes se les dificulta más cuando van a hacer, cuando van al gimnasio, están trabajando con pesas? ¿Cuál es el que más les cuesta o no sienten el ejercicio como debería de sentirse o como les dicen que debería de sentirse? Pónganme cuáles de los ejercicios ustedes hacen, sienten que no lo están haciendo bien, les cuesta bajar, les cuesta subir, les cuesta mantenerse en movimiento isométrico, ¿ok? Eh, por ejemplo, ahorita justamente estaba la semana pasada de alguien que le cuesta como Wilmar, dice el press de banca con barra, press plano con barra. Ah, miren, qué curioso porque hoy vamos a ver press plano con barra. Aquí vamos a ver muchas y vamos a poner como ejemplo cómo hacemos un análisis del press de plano con barra, cómo a veces con ciertos cambios, ¿ok? Que podemos trabajar y que podemos hacer, eh, nos va a facilitar, uno, la cantidad de peso que podemos subir, también el que nos pueda, seguramente Wilmer, no sé si les ha pasado, Wilmer a Wilmer Medrano y Wilmer Barrera, que los dos se llaman Wilmer. No sé si les ha pasado con el press plano banca que les empieza a doler el hombro. O sea, ya sea el hombro derecho, empiezan a tener una carga ya del hombro derecho. Y si no corregimos esto y estamos trabajando con press plano con banca, podemos tener hasta una lesión, luego en el hombro, una sobrecarga, el hombro derecho y la muñeca. Exactamente, ¿verdad? Especialmente aquí lo que tenemos que ir viendo también es en dónde tenemos si me duele el hombro, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver de qué manera nos tiene que dejar de doler porque el hombro es un soporte, o sea, una palanca para el movimiento del press plano, por lo cual no debería de dolerme el hombro cuando yo haga un bench press, ¿no? Ok, sentadilla con barra, me cuesta bajar porque no mantengo el equilibrio, siento que ya no es por yo sé que es por mi altura. Ok, la altura afecta, Cristian, sí, pero hay diferentes cosas que tenemos que trabajar con la altura, por ejemplo, la estabilidad, y eso nos vamos a los fundamentos también de equilibrio. Todo el movimiento olímpico requiere mucho equilibrio. Las famosas búlgaras, dice Maribel, ¿verdad? Bueno, los famosos lo pongo yo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que las búlgaras me gustan porque tienen un MG altísimo y podemos trabajar en un ejercicio los tres grupos musculares a tope, lo que sí que lleva muchísima energía. Cuando hago con mancuerna no me pasa. Exactamente. Ahorita vamos a ver, Wilmer, un poquito de la técnica para que vayas viendo las diferencias que cuando trabajamos con mancuerna versus cuando trabajamos con press de banca. ¿Ok? Hay varias diferencias que son importantes en la corrección. ¿Ok? Entonces vamos a ver sobre los tres fundamentos. Gracias ahí por ponerme. Ok.
El cuerpo no se mueve al azar, se mueven patrones. Eso es lo que vamos a aprender. Cómo observar esos patrones de movimiento en el cuerpo. Segundo es cada músculo tiene una función, pero su trabajo es sincronizarlos. Todos los músculos trabajan de forma sincrónica, ¿no? Esos músculos tenemos que saber cuáles son los músculos que trabajan, qué articulaciones se activan, cuáles son los tendones que se activan cuando trabajamos cierto músculo y cuáles son las partes del organismo de nuestro sistema óseo que se activa, que se trabaja, que se tiene que mover para la función del movimiento. Y por último, no se trata de levantar más peso, sino de aplicar mejor la fuerza. ¿Ok? Pues vamos al primero. Lo voy a ir pasando un poquito rápido porque así nos vamos al análisis que yo sé que a ustedes les va a interesar más esta parte, la parte práctica, pero vamos a entender de dónde viene, ¿ok? Primero, el movimiento humano no es una sinfonía, es una sinfonía estructurada, ¿no? Los músculos, articulaciones y huesos no actúan de forma independiente. Cada gesto deportivo es una cadena cinética, donde una articulación inicia y otra estabiliza y otra tiene un movimiento. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en la biomecánica? Aprendemos a saber cuáles son las articulaciones que inician el movimiento, cuáles son los músculos que inician el movimiento, qué pasa cuando una articulación inicia el movimiento cuando no debería iniciar el movimiento, ¿no? Por ejemplo, que no sé si les pasa a los que pusieron sentadilla o la búlgara, ¿no? Si ustedes no lo han medido, no lo han visto, ¿no? Luego les voy a poner un ejemplo al final de la conferencia para que ustedes vean cómo se hace todo un análisis completo. Pero si ustedes hacen la búlgara o la sentadilla, muchas veces lo que la gente hace es de que, especialmente con la búlgara, ¿no? Aquí alguien me puso la búlgara. Cuando van a subir, antes de subir, mueven el pie derecho o el pie que tienen plano en el piso y hacen un pequeño movimiento articular con el tobillo que mueve el pie y luego viene toda la cadena del movimiento. Cuando nosotros hacemos eso y la carga principalmente parte de la articulación, ¿no? Toda esa cadena de la articulación se va a tensar, ¿no? Y viene todo el tejido miofacial, se tensa aún más el tejido miofacial, se tensa más el músculo, vamos a sentir que estamos cansados, pero no vamos a trabajar con un 100% de la eficiencia. Entonces, cuando yo voy hacia arriba, ¿cuál sería el movimiento que yo tendría que ver? Cuando estoy en una sentadilla. ¿Cuál sería el primer movimiento? Que, con lo que yo les dije antes, ¿cuál piensan ustedes que sería el movimiento cuando hago un análisis biomecánico que tendría que ver en una sentadilla? ¿Qué músculo o articulación se tendría que mover primero para hacer que todo el movimiento pueda generar esa cinética que estamos hablando? ¿Qué músculo piensan ustedes? Cuando ya estoy, yo ya bajé en la sentadilla, ¿cuál sería el músculo a partir de cuando estoy de forma isométrica y voy para arriba? Se tendría que mover, ¿ok? Pal de glúteo, dice Emilio, ¿no? Cuando hago ejercicio con mancuerna no me pasa. Dice, tengo un sobrino que es alto y con sobrepeso y hacer sentadilla le cuesta movilidad y se le duermen las manos. Ah, ok. Eso es seguramente por tensión también. Esto tiene que ver, Wilmer, por la contracción escapular, ¿no? Rebeca, perfecto, muy bien, Rebeca. Cuádriceps sería el primer movimiento tendría que ver que se ejecuta, porque el cuádriceps es el responsable del movimiento ascendente, ¿verdad? Entonces, ese sería el primer músculo que cuando yo haga un análisis tendría que mover. Si se mueve glúteo primero, yo hace que tenemos una deficiencia en toda la cadena. Entonces, aquí es donde ya empezamos a entender si la persona mueve glúteo primero, si la persona mueve la espalda primero, tenemos una deficiencia casi siempre en la columna, ¿no? La persona mueve glúteo, tenemos casi siempre una deficiencia en la cadera. Por lo cual, tenemos que hacer un análisis. Si la cadera le falta rango de movimiento, si le falta fuerza, si tenemos que trabajar los músculos estabilizadores, ¿no? Y cómo eso afecta toda la cadena. Entonces, aquí es donde ya nos vamos a los test de rango de movimiento, que son los test de ROM. Los test de ROM me van a determinar y me van a comprobar lo que yo estoy viendo con video. O sea, van a comprobarme si realmente la persona no tiene un buen movimiento de cadera y luego vienen todos los ejercicios correctivos para mejorar ya sea la fuerza de cadera, ya sea la elasticidad, los músculos profundos que forman parte del movimiento, para que cuando yo regrese nuevamente a mi sentadilla, si yo soy un experto, un análisis en biomecánica, yo voy a pulir a mi atleta porque tiene una buena sentadilla
Y luego, si mi atleta está haciendo halterofilia, por ejemplo, cuando el atleta vaya a hacer halterofilia y haga la sentadilla, cuando se den sus entrenamientos de halterofilia, puede hacer la sentadilla moviendo primero el cuádriceps hacia arriba. ¿Ok? Esa va a ser mi misión. No pasa de la noche a la mañana, no se crean, pero al menos ya tengo una guía específica de qué es lo que tengo que hacer para mejorar la postura. ¿Qué pasa si no mejoro la postura? ¿Mm? Pues van a venir dolores en las articulaciones, dolores en la espalda, dolores en el lumbar. Esto le puede afectar, le puede generar una lesión, un microtrauma, ¿verdad? Donde voy aumentando el trauma, aumentando, y un día me levanto de la cama y no me puedo ni mover, ¿no? Necesito demasiada rehabilitación deportiva para regresar a mi estado óptimo. Entro en un plateau, ¿verdad? O sea, estoy en estancamiento y no salgo de ese estancamiento. Entonces, es importante poder tener un muy buen movimiento y que todas las articulaciones, músculos, eh, hagan su propósito en cada movimiento, ¿no? Pero si yo no sé cuál es el propósito de cada uno, pues no voy a saber qué observar y qué es lo que tengo que ver. ¿Ok? Entonces, estos serían aquí donde ya empezamos a entender los planos, ¿verdad? El plano sagital, el plano frontal, el plano transversal. Esos son los tres planos principales que todo esto, cuando hago un análisis biomecánico, tengo que ver el plano sagital, tengo que ver el mismo ejercicio de plano frontal y el mismo ejercicio de plano transversal, ¿no? Para saber de dónde tengo que hacer un análisis, dónde tendría que venir acá. Aquí están una imagen de los planos, no vamos a profundizar, sino que nos vamos a ir para acá. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, el cuerpo utiliza, ¿cuáles son los patrones de movimiento? Empujar, jalar o tracción. Un movimiento puede ser dominante de cadera, puede ser dominante de rodilla, puede ser un movimiento que sea vertical, que sea horizontal o sea rotacional, ¿verdad? Y el 360, que también lo vemos en la formación, cómo estabilizar el core y qué movimientos involucran esa estabilización del core. ¿Ok? Entonces, para entender esto, entendemos que todos los movimientos involucran ciertos patrones fundamentales que tengo que ver cuáles son la predominancia en todos los ejercicios que voy a dominar. ¿Ok? ¿Cuáles son los ejercicios principales que yo tengo que aprender o que tengo que dominar cuando yo aprendo de un análisis biomecánico? Estos, los ejercicios principalmente son los ejercicios de barras olímpicas, como estamos viendo acá, los ejercicios de mancuernas, los ejercicios de poleas, los ejercicios de máquinas y junto con las poleas vemos otra parte que son las bandas elásticas, que es como ejercicios donde mantenemos la tensión casi siempre. En la tensión en una polea, una banda elástica, siempre se va a sostener casi que en todo el movimiento, pero a diferencia que la polea, por ejemplo, trabaja más la tensión muscular y la banda elástica trabaja más la tensión articular, por lo cual si yo quiero mejorar mi salud articular, tengo que trabajar un entrenamiento de banda elástica y si quiero mejorar la salud del músculo, la tensión muscular, voy a trabajar con polea. Entonces, el entender esto también me va a ayudar a saber cuándo aplico ya sea una metodología de entrenamiento con barra olímpica, una metodología con entrenamiento con mancuerna, una metodología con entrenamiento con poleas o una metodología con un entrenamiento con máquinas. ¿Ok? Entonces, em, si alguien tiene alguna pregunta de lo que vamos, vayan haciendo acá y la vamos a ir respondiendo. Pero vamos directamente aquí. Déjeme, aquí se me fue. Y vamos a ponerlo acá. Exactamente. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un análisis este sería como la parte, digamos, el trabajo que yo tendría que ver en una banca, la técnica correcta que yo tendría que tener en bench press. ¿Ok? Vamos a ver acá. Primero. ¿Qué es lo que tengo que saber yo en un bench press? Y aquí es donde empezamos a entender y luego hacemos un análisis. Pero entendemos espalda plana, protección escapular y al inicio del movimiento. Entonces, cuando yo voy haciendo, una de las cosas que tengo que analizar es que la escápula, la protección escapular, tiene que estar, toda la parte de acá tiene que estar elevada. Todos los músculos de la escápula se contraen acá, por lo cual eso permite que la fuerza, la sinergia, venga de la espalda y no recargue el hombro. Pero
si yo tengo un mal rango de movimiento del codo, también va a recargar el hombro. Esa es otra parte que ahorita vamos a ver. Pero la primera fase, digamos, va a ser protección escapular. Si no tengo protección escapular y la persona le cuesta la protección escapular, ¿no? Aunque yo le diga verbalmente que tiene que contraer la escápula, ¿no? Le puedo poner la mano para que la persona sienta que está contrayendo la escápula. Si a la persona le cuesta hacer esto, hay ejercicios de corrección de escápula que me van a permitir a mejorar este movimiento. ¿Ok? Luego nos vamos, aquí tenemos esta protección escapular. Ok, otra de las cosas que vamos a ver acá, por ejemplo, cuando el atleta está haciendo el bench press, el área lumbar la pone plana, es aquí planita, o tenemos la curva lumbar. ¿Mm? Si la persona pone la espalda plana, aquí, ¿no? Va a recaer mucho del esfuerzo sobre el hombro. Entonces perdemos toda la fuerza y la parte isométrica que involucra la espalda para hacer el movimiento. Entonces, otras cosas que tenemos que ver, o sea, yo tendría que pasar mi mano sobre el área lumbar y tendría que ver esa curva que tendríamos que tener a la hora de hacer el bench press. ¿Ok? Entonces, aquí entonces serían dos aspectos. Aquí tenemos la posición correcta. Y si se dan cuenta, creo que en este video, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero los tobillos tienen que estar detrás de la rodilla. Eso me va a permitir a que pueda utilizar los músculos de las piernas como músculos estabilizadores del movimiento. Si yo pongo el tobillo adelante de la rodilla, entonces pierdo la fuerza, toda parte, especialmente en el recto femoral, pierdo fuerza en isquiotibiales, ¿no? Y esa fuerza va a compensar con el transversal superior, ¿no? Con todos los músculos de la parte de arriba. Por lo cual, tengo que ver justamente esta parte de acá. Vamos a ver si esta imagen no lo muestra. ¿Eh? Ahí tenemos la contracción escapular, ese sería lo correcto. ¿No? Aquí creo que me repite el video. Si no, nos vamos acá. Ok, perfecto. Eso es lo que no tenemos. Ok, ahora, ¿por qué duele el hombro? Aquí, aquí viene una de las claves importantes cuando no hay una buena flexibilidad del manguito rotador. ¿Ok? Primero tendríamos que hacer los test de salud del manguito rotador para ver si podemos hacer bench press con banca plana. Hay atletas que todavía no pueden hacer con bench press con banca plana. Tenemos que mejorar su flexibilidad, su rango de movimiento, su fuerza articular para empezar a ponerle a hacer trabajo de banca plana, ¿no? Entonces, esto se puede medir, se puede analizar y se puede corregir. Por lo cual, se dan cuenta aquí, uno de los grandes errores que se comete es llevar los codos, llevarlos rectos, alineados a la barra, ¿no? Los codos tendrían que ir aproximadamente entre 45 y 60 grados hacia adentro. Entonces, una corrección, muchas veces esta corrección puede ser verbal. ¿M? Si mi atleta le está costando la corrección verbal, yo sé que no es una corrección verbal lo que tenemos que trabajar, sino que es una corrección fisiológica, por lo cual ya aplicamos todos los ejercicios fisiológicos que tenemos que trabajar. Entonces, ten en cuenta aquí, cuando baja la barra, perdón, me fui a otro video, aquí está. Cuando baja la barra, ¿no? Se ven los codos, van hacia adentro y no van hacia afuera. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué permite? ¿Y por qué duelen los hombros y por qué duelen las muñecas también? Porque esta posición va a crear más tensión a la hora de levantar el press plano con los codos hacia afuera. Esta posición va a recaer en todas las articulaciones de muñeca y a veces alguien que tiene un antebrazo sumamente fuerte no va a sentir la misma sensación en la muñeca que cuando alguien tiene un antebrazo más débil. Entonces, si alguien trabaja muchísimo antebrazo, y aquí es donde quiero que pongamos énfasis, porque muchos entrenadores o muchos atletas lo que hacen es, ay, me está doliendo la muñeca, pues voy a trabajar, fortalecer, para que no me duela, voy a fortalecer el antebrazo, ¿no? Y eso lo he escuchado muchas veces, que dicen, es que vamos a mejorar. Y está bien fortalecer el antebrazo. Nos va a ayudar si tengo un mejor antebrazo, pero no va a corregir completamente la técnica. Si no trabajo rango de movimiento del manguito rotador, fuerza articular
Y si no trabajo la flexibilidad del codo hacia adentro, que es parte también del movimiento de la protección que hace el movimiento del hombro, ¿no? Hacia adentro, siempre vamos a recaer en lo mismo. Entonces, le voy a poner más peso, más peso, más peso, pero siempre va a tener ese dolor, aunque va a disminuir el dolor, siempre lo va a existir. Entonces, para corregirlo al 100%, tenemos que mejorar este aspecto de la barra, ¿ok? Entonces, aquí lo vamos a ver, este sería el movimiento correcto, vamos hacia abajo. Entonces, este sería el segundo análisis que yo voy a hacer, ¿ok? Y me preguntarán, y Ernesto, ¿y estos análisis cómo los hago? ¿No? Antes era un poquito más complicado cuando yo aprendí análisis biomecánicos porque los teléfonos no traían una buena cámara, por lo cual había que invertir en una cámara casi al menos semiprofesional. Entonces había que ahorrar. En ese entonces, pues yo tenía que ahorrar, tenía ahorros ahí, los ahorraba y compré mi cámara semiprofesional y con una camarita, con los trípodes podíamos grabar. Ahora hoy en día es mucho más sencillo con cualquier teléfono. Hoy los teléfonos que compran en plan que salen gratis, que tienen 50 megapíxeles, nos sirven espectacular para hacer un análisis biomecánico. Entonces, he tenido alumnos, de hecho, en la formación que llevan sus trípodes, que son espectaculares porque se pueden pegar a la pared, se pueden pegar desde arriba y podemos grabar un video desde arriba para hacer justamente este análisis que tenemos acá y que lo podemos ver justamente acá. Entonces, hay ciertas posiciones, sí, y la respuesta es hay ciertas posiciones donde tengo que aprender a colocar. Ahorita vamos a ver, Emilio, los pies. Si tenemos que colocar, sí, hay ciertas posiciones donde debería colocar y si lo cambio de posición va a afectar también en todo mi análisis. ¿Ok? Aquí están los pies colocados demasiado adelante. ¿Ok? Lo que menciona Emilio. El pie, si dan cuenta, tendría que estar detrás, aquí. Justamente, si ustedes ven aquí en esta parte de la rodilla, el tobillo, cuando hacemos un análisis, ¿ok? Frontal, en donde vamos a ver la parte de adelante y la parte de abajo de nuestro atleta, ¿ok? Vamos a ver que el tobillo va hacia atrás de la rodilla, ¿no? Esa es la posición correcta para utilizar. ¿Cómo? Tanto trabajo estabilizador que necesitamos del todo el recto abdominal, de los músculos del core y también del recto femoral y de toda la cadena del abdomen, del recto abdominal y el recto femoral. Aquí se dan cuenta que cuando no tenemos que llevamos la para acá, perdemos la fuerza del recto abdominal y perdemos la fuerza del recto femoral. Por lo cual, tenemos dos grandes músculos que podrían ser estabilizadores que no están tomando su función. Por lo cual, cuando le meta mucho peso, todo ese peso va a recaer en el trabajo, tanto hombro, pecho y espalda. ¿Bien? Entonces, aquí pueden venir, cuando ya le metemos mucho peso, pueden venir algunas de las lesiones. Pregunta, ¿qué pasa, Ernesto, si estoy chiquito y no llego? ¿No? Podemos utilizar discos del mismo gimnasio para ponerlos debajo del pie. Pueden usar steps también para ponerlos debajo del pie, ¿no? Pero siempre es lo correcto y lo ideal. Hay bancos, hoy en día los bancos que se ajustan de tamaño ya casi no están en los gimnasios porque la gente le costaba mucho ajustarlos. Antes existían los bancos que se ajustaban, entonces, se ajustan para una persona más chiquita, para una persona más grande, pero hoy en día casi todos están planos y una persona chiquita pues le va a costar y una persona grande pues va a llegar con mayor facilidad en los pies. Entonces, cuando nosotros vemos acá, todo eso tiene que ver y si se dan cuenta en la primera imagen, la desestabilización que se está mostrando acá, que pasa justamente cuando no tenemos estos músculos que tendrían que tener una función estabilizadora. Ok. A veces pasa también cuando una persona tiene muy poca estabilidad o muy poca fuerza en el recto abdominal, ¿no? Entonces, tenemos este también desbalance que vamos a encontrar acá y tenemos que corregir esto a través de todos los ejercicios de plancha, side planks, ¿no? De planchas laterales, ejercicios también con movimiento, con discos estabilizadores que me van a ayudar a mantener un recto abdominal bastante fuerte. ¿Ok? Y luego tenemos este movimiento como consecuencia, vamos a tener un movimiento excesivo o una flexión excesiva de la muñeca en el press de banca. Hay una, aquí está, si se dan cuenta, pasa esto y pasa lo contrario también, ¿no? Cuando la persona está acá,
puede hacer esto hacia adelante o justamente pasa lo que estamos viendo acá, de que lleva la banca y toda la carga va a caer justamente sobre el antebrazo de mi atleta y voy a sentir después de un bench press un antebrazo muy tenso y voy a sentir que hay dolor en la muñeca, ¿no? Entonces, aunque sí hay que calentar, porque mucha gente dice, es que no calentaste muñeca. Sí hay que calentar muñeca, obviamente, pero a veces justamente pasa por consecuencia de todos los puntos que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Falta de implicación del core acá. Aquí lo que hablamos antes, ¿verdad? No hay una implicación del core y aquí vemos también hacia dónde va la fuerza en estos flechitas que tenemos acá, hacia dónde va la fuerza de cada músculo que sirve como estabilizador. Todos los puntitos amarillos que ustedes están viendo son músculos estabilizadores que forman parte del movimiento. Entonces, ¿cómo se trabajan los músculos estabilizadores? Pues, como dice su palabra, desestabilizándolo. ¿Ya? Y una de las cosas que ustedes, de hecho, para los que vienen a la formación, que están inscritos, les recomiendo que antes de la formación se compren un disco estabilizador, porque esto se usa muchísimo, casi todos los ejercicios de estabilidad nos van a servir para tener todo, para corregir principalmente todos estos problemas de estabilización, ¿verdad? Em, entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos ciertos movimientos, patrones de movimientos que vamos a encontrar aquí. Esto ya lo vemos cuando vemos un análisis, vemos cuáles son los músculos, articulaciones. Aquí lo exagera un poquito, pero a veces la persona mueve muchísimo la rodilla, mueve muchísimo solo una articulación, mueve solamente un músculo y tenemos que observar cuál de los músculos es predominante en el movimiento, ¿ok? Para saber cuál específicamente tengo que corregir, ¿ok? Cargas también, cuando tenemos mucha carga del lado derecho, hay personas que tienen cargadísimo el lado derecho y el lado izquierdo no tienen tan cargado, por lo cual tenemos que estabilizar también todos los movimientos. ¿Ok? Eh, ok, Wilmer, que esta es muy buena pregunta porque a la hora de calentar, em, esto, no, Wilmer, no sé si has tomado la certificación de fitness coaching, creo que no, ¿verdad? Pero si tomarías la certificación de personal fitness coaching, se sigue el siguiente, porque aquí profundizamos un poquito más en esta parte. El músculo no se fatiga por calentar, se activa. ¿M? El problema, Wilmer, es que cuando nosotros calentamos un sistema energético que no vamos a utilizar, el músculo se fatiga. Por ejemplo, si yo corro 10 minutos en la caminadora, estoy activando el sistema energético oxidativo. Y yo voy a trabajar pesas y voy a trabajar, le voy a meter mucha fuerza, le voy a trabajar 5 repeticiones. Estoy activando el sistema ATPPC, el adenosina trifosfato fosfocreatina, el sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Cuando en el calentamiento yo activé los pulmones, ¿no? Activé el corazón, pero no activé mi sistema nervioso central. Por lo cual, cuando vaya a hacer el ejercicio, mi sistema nervioso central no está activo. ¿Qué pasa cuando no caliento? Mi sistema nervioso central tampoco está activo. Por lo cual, cuando le vaya a meter fuerza, mi sistema nervioso central no va a tener el tiempo suficiente para responder ante el estímulo que le estoy poniendo y va a haber una respuesta lenta también y la conexión neuromuscular no va a ocurrir de la misma manera. Por lo cual, cuando no existe esta conexión neuromuscular, uno, nuestro sistema del cerebro, que es la parte del reptiliano que manda las señales al sistema nervioso central, y esas señales que manda del sistema nervioso central a los músculos que se muevan, van a llegar tarde. Por lo cual, yo tengo que saber qué calentar. Ahora, sí es importante, Wilmer, saber qué calentamiento debería de hacer para qué tipo de fuerza. ¿Mm? ¿Ok? Y eso es prácticamente lo que vamos aprendiendo. O sea, pues aprendes a articular qué articulaciones debo lubricar, qué sistema energético voy a entrenar para poder estimular ese sistema energético en específico. Después de eso, tengo que tener una movilidad adecuada, dinámica, activa, ¿verdad? No pasiva al principio para mantener los músculos activos. Y consecuente, después de cuando ya empecé mi entrenamiento, ya mi sistema está activo, por lo cual ya puedo empezar con mi serie de aproximación, ¿no? Están las series de aproximación y luego tenemos lo que llamamos las series efectivas. Esto mismo también después de un entrenamiento hacemos un cool down, un enfriamiento, donde bajamos las revoluciones del sistema nervioso y por último hacemos estiramientos pasivos, ¿no? Y sería
un buen orden de un entrenamiento completo. Yo sé que no tenemos el tiempo ahorita para ver ese tema, pero ya en la certificación ya profundizamos con cada uno de estos puntos. Ustedes tienen ejercicios, tienen prácticas. Si voy a entrenar fuerza, ¿qué debería de hacer? Si voy a hacer un entrenamiento pliométrico, ¿qué debería hacer? Si voy a salir a correr 10 kilómetros, ¿qué debería de hacer? ¿Cómo debería de calentar? ¿No? Dependiendo del entrenamiento que yo tenga y evidentemente, dependiendo de mi carga semanal, tengo entrenamientos, tengo una carga semanal que se llama periodización de mis entrenamientos para poder activar cada uno. Entonces, todo corresponde a un sistema integral, ¿verdad? Entonces, y por último, en este ya regresando un poquito aquí al tema, una protusión excesiva de los omóplatos durante el bench press, ¿ok? Ese sería otro punto cuando hacemos este movimiento hacia arriba, ¿verdad? Y tenemos un excesivo estiramiento, digamos, tanto la parte de los omóplatos están demasiado estirados, ¿no? También vamos a tener ese problema cuando estemos trabajando, ¿ok? Esto aquí implica rebote del pecho. Otro problema que muy común es rebotar el pecho cuando la persona baja, te trabaja, o sea, golpea aquí todo el tórax, ¿verdad? Toda la caja torácica y podemos tener luego consecuencias también, no solamente del músculo, sino que también de toda la parte del sistema óseo, la parte del tórax y podemos eh, poder tener una lesión un poquito más grave con el tiempo cuando ocurre esto, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el bench press, siempre lo hacemos aquí, tocando prácticamente toca el pecho, se sostiene medio segundo y de ahí para arriba, ¿verdad? Si quiero hacer un movimiento más isométrico, puedo mantener más el tiempo, pero siempre el movimiento va a ser en ascenso. O sea, vamos a tener el movimiento inicial, la posición inicial, perdón, el movimiento descendente, el movimiento descendente termina y luego inicia el movimiento ascendente, ¿verdad? Y eso tengo que aprender a separar esos dos y que todo pues pueda fluir en uno. ¿Ok? Vamos a ver, rebote con la barra. Y por último tenemos parcial rango de movimiento y rango de movimiento completo. No sé si está aquí, pero nos falta una que vamos a la barra demasiado cerca. El agarre también es importante. Regularmente es un agarre, va a depender de la posición de mis manos. Una persona, tenemos el agarre cerrado, el agarre amplio. Pero también tenemos, voy a mencionar aquí porque nos falta una que es importante, que es cuando nosotros bajamos, pues voy a ver si tengo la posición de acá. Cuando nosotros bajamos con la barra, vamos a ver si aquí me da el movimiento para enseñárselos. Cuando nosotros vamos bajando con la barra, cuando la barra sube, la barra sube en una línea curva. O sea, que la barra cuando vaya hacia arriba, si hacemos un análisis de la parte lateral, esta barra va a subir como si fuera una J hacia arriba. Cuando la barra sube recta completamente, ya sabemos que la carga principalmente está en el hombro. Cuando nosotros trabajamos el bench press con mancuernas, esto cambia, ¿no? Y es por eso que el bench press con mancuernas no me duele, pero el bench press con barra sí me está doliendo, porque uso la misma técnica para mancuernas que uso para barras. Y no es la misma técnica por la posición de la barra, la rigidez de la barra. Entonces tengo que trabajar diferente movimiento que debería de trabajar en bench press. Cuando trabajamos con mancuernas, los codos sí se mantienen abiertos y sí puedo tener un movimiento, una rotación de la rotación del manguito rotador, ¿ok? De toda la rotación que naturalmente hace, la podría mantener, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos principalmente la mecánica, hacemos un test de todos estos puntos que tenemos acá, ¿ok? Y una vez, vamos a ver acá y les voy a enseñar todos esos movimientos, Ok, aquí yo creo que está aquí justamente. Esa sería la técnica correcta, se dan cuenta y vamos a ver si tengo aquí. Aquí está lo que les estaba tratando de decir. ¿Ok? Ese es el movimiento ascendente del bench press cuando vamos hacia arriba. Pam, le damos aquí hacia abajo, llevamos hacia arriba, bajamos y tiene una J más o menos a 25 grados de la posición inicial con la que estamos empezando. ¿Ok? Entonces, esta J yo tengo que hacer un análisis que tanto lo hace y cuando la J también pasa a los 25 grados, tenemos también ciertas repercusiones cuando hacemos un exagerado rango de movimiento, ¿ok? Que también deberíamos de controlarlo y trabajarlo. Entonces,
Vamos a ver todos estos torques. Déjenme ver acá. Solo voy a compartir. Ahora, voy a poner aquí, solo les voy a enseñar cómo se haría entonces un análisis completo biomecánico. Luego de esto, cuando nosotros aprendemos a hacer un análisis, nos vamos a este software que tenemos acá que se llama el Kinovea. Lo voy a enseñar aquí solo para mostrárselos. Este no es, este es mi Word, es este software que tenemos acá. Ahí está. Este software es un software gratuito que se llama Kinovea, que aquí vamos a subir un video y vamos a empezar a hacer todos estos análisis. De primero grabamos los videos, tenemos que saber en dónde tenemos la posición de la cámara, qué pedirle a mi atleta con cada uno de los ejercicios. Y por último, hacemos un análisis que nos va a quedar algo así como lo que tenemos acá. ¿Ok? Hacemos, por ejemplo, aquí estamos, este sería el caso de un análisis de la sentadilla, ¿verdad? Es un análisis de sentadilla con barra, con discos de 10 libras. Tenemos un análisis frontal con la barra cerrada sobre el medio pie antes de descender, ¿verdad? Aquí medimos cuánta posición. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a decir a mi atleta cuando yo tengo un análisis? No le voy a decir a mi atleta, mira, yo creo que llevas los pies hacia adelante. Ujú. Yo con un análisis biomecánico le digo, cuando empezás la sentadilla, estás llevando 7,60 centímetros hacia atrás. Este no es el caso, pero es la forma en la que yo le doy un análisis, le doy datos específicos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que la distancia de la barra está 7,6 centímetros atrás del medio pie. Entonces, la barra debería estar justamente a la mitad del medio pie y él lo tiene 7,6 centímetros atrás. Por lo cual, recomendación, trabajo de columna, trabajo del área lumbar. ¿Por qué? Porque desde que no ha iniciado el movimiento, pero ya sabemos que el movimiento viene de un problema de columna o el área lumbar que pueda tener, que luego ahí nos vamos a ir a hacer los análisis de ROM y hacer corrección de postura. Análisis de censo. Si se dan cuenta lo que les acabo de decir, para compensar, si se dan cuenta, compensar la posición de la columna, él trata de llevar la espalda recta. Sin embargo, lo que hace la barra por la descompensación del área lumbar, lo que hace es de que se va hacia adelante. ¿Cuántos centímetros hacia adelante viaja la barra? 18,37 centímetros. ¿Piensan ustedes que 18,37 centímetros es bastante? O sea, llevar la barra 18,37 centímetros y que salga 18,37 centímetros desde el movimiento inicial es muchísimo. Entonces aquí tenemos bastante trabajo. Entonces, ¿qué trabajo tenemos que hacer principalmente? Aunque él lleva las rodillas hacia adelante, si yo le digo a mi atleta, lleva las rodillas hacia atrás, y él va a intentar llevar las rodillas hacia atrás, pero no va a poder. Entonces yo me puedo enojar, emputar, gritarle, decirle, es que cómo no llevar las rodillas hacia adelante, tenés que llevarlas hacia atrás, porque tenés que llevar. El atleta lo va a seguir haciendo y va a ser frustrante para él y va a ser frustrante para mí, porque no sé qué tengo que corregir. Entonces, en el caso de él, yo sé que tengo que hacer un trabajo de columna, porque la columna, al descompensar, se echa hacia adelante. Aquí cuando hacemos los análisis de ROM, ya podemos ver que su área lumbar tiene muy poco rango de movimiento y toda su columna y su área del core tiene muy poca estabilidad. Entonces, yo lo que tengo que corregir principalmente es mejorar el rango de movimiento de cadera, mejorar el rango de movimiento de columna y tengo que mejorar la estabilidad del core para que cuando él baje pueda llevar esa parte hacia atrás, porque la columna, su área lumbar, su columna le va a permitir hacer el movimiento adecuado, ¿no? Y llevar la espalda recta. Él, como tiene un fémur corto, no descompensa la columna, aunque la columna sea el problema. Él descompensa todo su transversal inferior. Si fuera fémur largo, también va a descompensar la columna, ¿no? Entonces, todos estos puntos, digamos, cuando yo le hago un análisis, ya le explico yo a mi atleta y se dan cuenta en este análisis, fue un análisis rápido, ¿verdad? Vamos viendo aquí la paralela, vamos viendo ángulos, vamos viendo el primer movimiento en ascenso. Es un análisis rapidito que nos va a facilitar saber qué es lo que yo tengo que trabajar y corregir con mi atleta. ¿Ok?
Así que esto es un poquito de lo que les queríamos hablar el día de hoy, la biomecánica, para todos los que están acá, que estén interesados en dominar tanto la anatomía como la biomecánica. Yo sé, Ana Luisa, que me pasó un poquito, pero la idea es darles valor, darles, explicarles, que ustedes entiendan qué es más a profundidad la biomecánica, cómo pueden utilizarla con sus atletas. En resumen, la biomecánica se trabaja en diferentes fases. La primera fase es hacer análisis, hacer test, o sea, ¿de test de qué? De rango de movimiento, test de fuerza, test de movilidad. Después de esos test nos vamos a entender la postura o la técnica ideal de mi atleta. Cuando yo entiendo la técnica ideal de mi atleta, ya sea por ser fémur corto, brazo largo, le hago videos, le hago análisis de entrenamientos. Y después de hacerle un análisis, ya hacemos la corrección de postura. Y hacemos un entrenamiento, periodizamos un entrenamiento para integrarle a su entrenamiento que ya tiene de fuerza para mejorar su técnica, mejorar su postura, aumentar su capacidad, aumentar la fuerza y evidentemente de las cosas más importantes aquí es evitar lesiones. Bien, así que cuéntanos, Ana Luisa, cómo tenemos, estamos a punto de iniciar en Guate. Eh, aquí estás, te Hola dejo la Ernesto, palabra. gracias. No, pues muchas gracias Ernesto por esta enseñanza en la conferencia, sobre todo el contenido, ¿verdad? Que pues nos ayuda a tener más conocimiento y más conciencia en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya que no es solo de entrenar, levantar peso, sino que es cuidar de los que, pues de nosotros mismos y de los que son coach, poder tener esas herramientas, ¿verdad? Para poder entrenar de mejor manera a sus alumnos. Y como dijo Ernesto, ustedes se van a especializar en su totalidad, pues en la formación de biomecánica para pesas. Y sí, pues ya estamos con fechas acá en Guatemala, que será el 29, 30 y 31 de mayo, formato presencial acá en zona 10. Y pues también nos dirigimos al gimnasio, ¿verdad? Ya que la formación de Ernesto, pues es el 70% práctica y el 30% teoría. Así que les voy a pedir, por favor, los que estuvieron acá en la conferencia, que coloquen su nombre y número de teléfono para que nos podamos poner en contacto con cada uno de ustedes. Y pues, Ernesto, muchísimas gracias por toda la información brindada, ¿verdad? Y pues a todos por estar en esta conferencia. Entonces, imagínense. Si en 45 minutos realmente vimos cómo trabajar nuestro cuerpo, toda la información fundamental que nos dio Ernesto y estas herramientas que yo sé que muchos lo van a poner en práctica, que no van a aprender tomando esta certificación con el máster de biomecánica. Entonces, pues acá les dejo el chat para que los que estuvieron conectados, les tenemos una super noticia. Tenemos precio especial el día de hoy, ¿verdad? Por eso es importante que nos coloquen su nombre, su número de teléfono para que pues nos contactemos con ustedes, brindarles la información también completa de más máximo de lo que ya dio Ernesto. Creo que más no podemos estar en esta información, ¿verdad, Ernesto? Entonces, pues muchas gracias y espero verlos, cada uno de los que estuvieron conectados acá con nosotros, acá en la escuela. Bienvenidos. Y pues, listo, Ernesto, gracias. Listo, gracias, Ana Luisa. Solo si nos pueden poner también el país en el que están, porque sé que hay personas de diferentes países. En Honduras lo vamos a tener en el segundo semestre. Sí, lo vamos a tener. Tuvimos ahorita justamente lo que pasa que en Honduras lo tuvimos en noviembre y lo tuvimos en enero. Lo tuvimos prácticamente 2 meses, casi 2 meses de corrido, porque tuvimos dos grupos que estaban bastante interesados en tomarlo, pero lo vamos a tener justamente ahorita en el segundo semestre entre octubre y noviembre. Entonces, si eres de Honduras, déjanos acá tú también el número, porque y también lo vamos a tener este año, pero un poquito más de paciencia. O si quieren viajar a Guatemala, ir a darse un paseíto a Guatemala, tenemos lugares, ahí tenemos hospedaje céntrico, se pueden ir, de unas aprovechan a ir al zoológico, a Cayalá, a la Antigua. Bueno, al menos un par de días ahí de vacaciones también se tienen que tomar, porque lo vamos a tener justamente en Guate. Nos tenemos pocos cupos, ¿verdad? Que nos quedan. Estos son casi que tenemos, creo que nos quedan 5 cupos, Ana Luisa. No sé si La verdad, Ernesto, que las formaciones, la verdad, de personal fitness son las que más tienen como el, el llenarse súper rápido
Y pues sí, solo tengo 5 espacios ya y cerramos y esperemos acá hasta el 2027. Entonces no esperemos más tiempo de lo que ya pueden ahorita unirse, ¿verdad? A esta formación y ya el 20 también 27 poder también especializarse en algo más de las formaciones de Ernesto. Ok, súper. En lo que van poniendo, Ana Luisa, si quieres voy a responder la pregunta de Rebeca, que Sí, me había puesto al principio, porque Cabal también pone, dice, eso es lo que muchas chicas no comprenden. Dice, me ha pasado que muchas no les gusta entrenar tren superior, mientras que ahí está la clave para un buen trabajo. Especialmente si quiero cargar pesado en tren inferior, tengo que mejorar mi tren superior. Y es importante. Y aquí habías puesto, solo te voy a leer la pregunta que me has puesto antes. Hola Ernesto, yo entreno hace un año a una chica con displasia de cadera y acortamiento de una pierna. De hecho, ella usa zapatos especiales para caminar. Fuimos de manera progresiva con el peso e hizo un déficit calórico moderado correctamente. Eso le encantó. Sin embargo, ahora su meta es ganancia de masa muscular, por lo que debemos de trabajar fuerza con más peso y hacer superávit calórico. Perfecto. Muy bien, Rebeca. Vamos bien. Hasta ahí vamos todo bien. Estoy aquí, estoy acá porque me interesa saber exactamente con qué ejercicios y puedo trabajar con ella. Lo hemos hecho súper bien al momento, pero mi interior me da algo miedo que su cadera en realidad. No sé si ella podría en el futuro. ¿Cuál sería el trabajo, Rebeca, con ella? Principalmente lo que tú dices está bien, o sea, hiciste un déficit. Con el déficit calórico y el bajar su porcentaje de grasa no vamos a tener tanto problema cuando tenemos alguna displasia de cadera, pero sí podemos encontrar problemas cuando empezamos a hacer fuerzas máximas. Entonces, uno no solamente es sacar su 1RM. Si ella nunca ha hecho su 1RM, podemos sacar el 3RM o el 5RM o podemos hacer un test que se llama el Gorostiaga. ¿No? El Gorostiaga nos va a dar el test, el RM teórico, pero principalmente lo que quiero es fortalecer todos los músculos de cadera antes de empezar a entrenar un entrenamiento de fuerza máxima. Todos estos músculos son los músculos profundos. Por ejemplo, tenemos todos los músculos alrededor también de toda la parte de la pelvis, que tenemos que trabajar dos cosas principalmente en este aspecto para que no suframos algún problema después. Uno, la fuerza articular, ¿verdad? Que sería todo el trabajo de entrenamiento con banda elástica. Aquí tenemos que complementar su entrenamiento de fuerza con un entrenamiento. Incluso en el calentamiento ya tiene que entrenar entrenamientos con banda elástica. Un ejercicio básico, por ejemplo, de cadera, es que ella se siente, o sea, que se ponga acá, se ponga la banda elástica en la cadera, la ponga con un poste y ella se levante, o sea, haga esto. Este es el piso, se levante, haga este movimiento para adelante, aquí para adelante, baja cadera, baja cadera, sube cadera y lleva la cadera de adelante, de atrás hacia adelante, atrás hacia adelante, atrás hacia adelante. Estos movimientos nos van a ayudar a mejorar toda su fuerza elástica de los músculos de la cadera. El fortalecer todos estos músculos profundos van a reducir drásticamente la posibilidad de que ella tenga una lesión. Siempre tenemos que estar atentos y siempre tenemos que supervisar todo trabajo por su condición. Y lo que tú dices también es importante, tiene que trabajar ciertos zapatos principales para poder compensar muy bien el trabajo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, súper, ahí ya te vi, Rebeca. Genial, qué gusto verte por acá y qué bueno que vayas haciendo bien las cosas. Pero eso sería un poquito del trabajo, ¿no? Y espero verte aquí también en biomecánica. Sé que te va a gustar y te va a servir muchísimo. Ok, así que bueno, vayan poniendo acá su nombre, su teléfono, el país en el que están y espero verlos. Esta formación, como decía Ana Luisa, es sumamente práctica. O sea, vamos casi que todo el tiempo. Yo creo que de todas las formaciones que tenemos, pues les podría decir que es de las más prácticas. Aprendemos bases y aprendemos teorías. También hay mucha teoría detrás de esto, pero la vamos aprendiendo durante la práctica. ¿Ya? Entonces, esto es lo bonito porque ustedes van aprendiendo, practicando la teoría y la práctica, ¿no? Así que, eh, pues un placer. Gracias, Ana Luisa, por acá. Cualquier duda también que tengan, ahí está Ana Luisa. Ahorita les va a estar contactando también para darles toda la información y pues nos vemos ya en un mesecito. Estaremos ahí. Ana Luisa, que pases feliz tarde. Espero que en Gracias, Guate esté Ernesto. lloviendo bastante. No, no está lloviendo. Listo, Ernesto, Ok, gracias.
Listo, hasta luego, nos vemos. Bye. Bueno, pues nos vamos a quedar un momento más para que las personas que estén todavía con el poder enviarnos un nombre y su número de teléfono y poder contactarlos, ya que como bien decía Ernesto, tenemos únicamente 5 cupos. Entonces, pues estaremos ahí un ratito más y esperen pues nuestras llamadas y esperemos verlos pronto aquí en ICEDA. Feliz tarde.